Saludos amigos. En el siglo XIV antes de nuestra era, Isis, Osiris y Horus encarnaron en Egipto con los nombres de Nefertiti, Akenatón y Tutankamón, una historia que fue escondida a propósito y que forma desde entonces parte de los postulados en los que se basan las sociedades secretas. Antes de morir el faraón Amenofis III, quien era su primogénito, el príncipe Tutmosis, ejercía como sumo sacerdote en Menfis, un puesto que de costumbre era asignado al sucesor real. Pero el joven murió antes de heredar el trono, lo que facilitó que su hermano, el príncipe Amenofis IV, se convirtiera en faraón. La residencia real se encontraba en la ciudad de Tebas, lugar donde se rendía culto, entre otros, a dos principales Anunnaki, Amón y Ra. Pero Amenofis IV comenzó una reforma que sustituyó el antiguo orden establecido de culto y de adoración a muchos Anunnaki por un nuevo orden en el que tan solo se debía rendir culto a Ra bajo el nombre de Atón. Aunque el propio nombre de Amenofis IV comenzaba con la palabra Amón y significaba hágase la voluntad de Amón, cuando inició la reforma lo cambió por Akenatón, que significa útil a Atón. Fue así como Akenatón se convirtió en el 10º faraón de la dinastía 18 en un reinado que se estima entre los años 1353 al 1336, un periodo denominado Imperio Nuevo que se caracteriza por el traslado de la capital de Tebas a la actual Amarna y también por convertir a Atón en el único Anunnaki de culto oficial del Estado. Desde el año 2400 antes de nuestra era, Atón era adorado en todo Egipto con el nombre de Ra, representado con cabeza de halcón y coronado por el disco solar. Conocido también como Osiris y Horus, Ra era el dios de los faraones, los cuales eran considerados tanto sus hijos genéticos como sus representantes en la tierra. Sin embargo, esto cambió cuando durante la dinastía 17 los príncipes tebanos impulsaron la expansión de sus fronteras, reunificando el reino del Alto y del Bajo Egipto en una sola corona, bajo la guía de Amón. A partir de entonces el culto a Amón pasó a ocupar un lugar preeminente en el panteón tebano y tras cada conquista el agradecimiento a este Anunnaki se traducía en nuevos templos y en nuevas prebendas económicas a sus sacerdotes, quienes recibían un trato preferencial acumulando inmensas cotas de poder. Pero durante el reinado de Akenatón, la tendencia se fue invirtiendo paulatinamente, siendo el culto a Amón prohibido y su clero desplazado, para así aminorar el poder que sus sumos sacerdotes habían adquirido con el tiempo. De hecho, el nuevo culto dejó a los demás Anunnaki del panteón egipcio fuera de todo culto, y el mismo Akenatón comenzó a ejercer como sumo sacerdote intermediario entre sus súbditos y Atón. Desde entonces, Atón fue representado como un gran disco solar del que salen brazos en disposición radial, los cuales terminan en manos con el signo de Ankh, la llave egipcia de la vida. Él representa a una tríada conocida como Isis, Osiris y Horus. Pero el culto a los antiguos Anunnaki se hallaba tan arraigado que esta reforma trajo consigo graves consecuencias para los miembros de esta familia real. El abandono del clero de Amón significó el abandono de Menfis, la sede política del reino, y también el abandono de Tebas, la sede religiosa y lugar de origen de la dinastía reinante. Fue a mitad de camino entre Menfis y Tebas donde Akenatón ordenó construir una nueva capital para consagrarla a Atón, así como la construcción de grandes templos que fueron financiados con la confiscación, a favor de la corona, de las tierras y de las rentas de los antiguos templos. Fue así como Akenatón consiguió quitar privilegios a los sacerdotes de Amón al dejarlos sin las inmensas riquezas que éstos acumulaban. Y en el 10º año de su reinado ordenó borrar el nombre de Amón de todos los monumentos, hasta de los cartuchos de los faraones. Su revolución también conllevó la eliminación de las imágenes de los Anunnaki, tanto en esculturas como en relieves, muebles y otros enseres, convirtiéndose a partir de entonces la familia real en el motivo central de las representaciones artísticas. Así, en los altares de los templos donde antes se encontraban las estatuas de los otros Anunnaki, ahora se veía a la familia real, a veces en pareja y otras con todas sus hijas, pero siempre con el dios Atón, el disco solar, oficiando como protector y dador de vida. Solo a través de la familia real era como se llegaba a él.
Fue así como esta familia, de rasgos peculiares, se hizo con el poder de Egipto. Los cráneos de toda la familia real eran diferentes a los demás y evidenciaban una alteración en el ADN que les aportaba mayores cualidades mentales. Las esculturas describen a Akenatón con cuerpo alargado, hombros y torso estrecho, caderas protuberantes, labios gruesos y mentón alargado. Por su parte, a la gran esposa real Nefertiti, esta manipulación genética le aportó belleza física, por eso su nombre significa la bella ha llegado. Nefertiti era la hija del sacerdote Ai, un peligroso brujo que nunca dejó de servir a Amón y que terminó boicoteando la reforma de Akenatón. Aunque la pareja real tuvo 6 hijas que se fueron casando con los herederos varones al trono para darles legitimidad, los sacerdotes de Amón, especialistas en crear pestes y enfermedades, causaron que durante el periodo que la familia vivía en Amarna se produjeran importantes pandemias que ocasionó una sucesión de muertes entre los miembros de esta familia. Conocidas como las plagas de Egipto, fueron víctimas de estas enfermedades la madre y 4 hijas de Akenatón, las cuales murieron en un intervalo de 5 años. Fue entonces cuando Akenatón, al que la Biblia llama Moisés, tomó a su pueblo y lo guió hacia la tierra prometida, Canaán, regresando de nuevo a Egipto. Cuando murió Akenatón, fue Nefertiti quien le sustituyó, alcanzando el rango de faraón y reinando durante al menos 3 años con el nombre de Angeperura Semeneskara. Al igual que su antecesora, la reina Hatshepsut, Nefertiti se convirtió en faraón de Egipto, asumiendo rasgos y nombres masculinos. Hacia el año 1336 se le perdió la pista a Nefertiti, desapareciendo ésta por completo de los escritos de los papiros y de los grabados en piedra. Algunas hipótesis hablan de una muerte violenta, pero está comprobado que murió después de su marido, según desvela un dibujo que se halla en una cantera de Amarna y que hace referencia a ella un año después de la muerte del faraón. Pues bien, tras la súbita muerte de Nefertiti, ascendió al trono de Egipto su hijo, un niño que primero recibió el nombre de Tutankamón, pero que tras su muerte fue conocido como Tutankamón o como el rey Tut. El príncipe Tut se encontraba bajo la tutela de su abuelo, el visir Ai, una historia que aparece reflejada en la película de Disney, Aladín. Según el niño se convirtió en faraón, se casó con su hermana Ankhesepaton, la única superviviente de las 6 hermanas, a quien más tarde se le cambió el nombre por el de Ankhesenamón. Debido a la influencia de Ai, una vez Tut fue coronado, celebró un consejo con Amón, donde se ordenó dar donaciones para enriquecer a sus sacerdotes, encargándose también la construcción de nuevas estatuas que representaran a todos los Anunnaki. Se ordenó levantar nuevos edificios en Luxor y restaurar otros templos por todo Egipto, los cuales habían sido saqueados por orden de Akenatón. También dio la orden de reanudar la celebración de los festivales tradicionales, incluidos los relacionados con el toro Apis. Los sacerdotes de Amón no solo volvieron a ocupar sus antiguos puestos, sino que se les otorgó un decreto de protección que aseguraba su estabilidad futura. Fue así como Amón recuperó la supremacía en el panteón egipcio. Pero la decisión más importante que tomó el rey Tut bajo la orden del visir fue el traslado de la capital del imperio de regreso a Tebas. Aunque el rey Tut y Ankhesenamón tuvieron 2 descendientes que podrían haber perpetuado la dinastía 18, murieron de forma prematura. El único descendiente real que quedaba de la dinastía 18 que podía hacer sombra al visir Ai era el rey Tut, por lo que influyó en él hasta su prematura muerte. Ai, el sacerdote de Amón, lo controlaba todo desde hacía mucho tiempo. Debido a su avanzada edad, había sido testigo presencial del ascenso al trono de Amenofis III, del nacimiento de su hijo Akenatón, o de la gran transformación que conllevó el traslado de la capital del imperio y el culto de Atón. El brujo Ai también fue testigo de la muerte de Akenatón, Nefertiti y Tutankamón, boicoteando desde dentro los planes de la familia real. Para legitimarse en el trono real de Egipto, tomó como esposa a Ankhesenamón, o sea, a su propia nieta. También casó a su otra hija con el general Oremez, convirtiéndose ambos en los futuros faraones. Tanto ellos como los posteriores faraones de Egipto se encargaron de borrar a esta dinastía de los registros, haciendo pasar la línea real desde Amenofis III directamente al usurpador Oremez.
Toda la familia real fue borrada de la historia, como si nunca hubiera existido. Y esto hasta que en el año 1922 fue descubierta la tumba del rey Tut. Se trata de una tumba que se hallaba destinada al visir Ai, la cual con el tiempo quedó enterrada bajo los escombros, y encima de ella se construyeron casas que la mantuvieron en el olvido hasta su descubrimiento. Dentro de ella se encontraron más de 5.000 artefactos, incluidos un ataúd de oro macizo, máscaras funerarias, tronos, arcos de tiro, trompetas, varios carros desmontados, sandalias o ropa interior de lino. En esa tumba se encuentra un ejemplar del himno a Atón, un texto que aparece en la Biblia en el Salmo 104 y que comienza así: Eres tú quien desarrolla el embrión en la hembra, quien crea la simiente en el varón, quien da vida al hijo en el seno de la madre. Esto hace referencia a que Atón-Ra es un experto genetista que tiene la capacidad de alterar el ADN. Por este motivo, no es casualidad que todos los miembros de esta familia tuvieran los cráneos ovalados, algo que aparece claramente reflejado en este mural, en donde Akenatón sostiene a su primogénita Meritatón y enfrente se encuentra Nefertiti, quien sostiene en el regazo a su segunda hija Meketatón y a su tercera hija Ankesenamón. Sobre la causa de la muerte del rey Tut, las pruebas genéticas llevadas a cabo a su momia revelaron la existencia de varias cepas del parásito de la malaria, lo que indica que fue infectado de forma repetida. Las pruebas también mostraron que había sufrido una fractura en el pie izquierdo. De hecho, había sustancias de embalsamamiento dentro de la fractura, lo que indica que se trataba de una herida abierta y sin signos de curación, lo que obligó al joven antes de su muerte a usar bastones, los cuales aparecieron en su tumba. Se sugirió que el rey Tut había muerto en un accidente de carro, y esto debido a un patrón de lesiones aplastantes descubiertas en su momia, como es la ausencia de la parte frontal de la caja torácica y de las costillas. Su ajuar funerario también contenía una armadura y arcos y flechas, en cuyo uso el joven había sido entrenado y era un experto. ¿Quién no ha oído hablar de la guerra de Troya y de su protagonista, Aquiles, quien recibió una flecha en el pie y al que se representa llevando las riendas de un carro, luchando contra los príncipes tebanos? Esto se debe a que Troya en realidad era Tebas, la ciudad de las murallas inexpugnables. Al menos esta es la conclusión a la que he llegado después de múltiples investigaciones sobre este tema, llegando a la conclusión de que si los antiguos no nos han contado esta historia como realmente era, es decir, no han identificado a sus protagonistas realmente, ha sido sencillamente porque no les interesaba. Pero eso sí, nos han contado esta historia en la ciencia ficción de miles de maneras diferentes. Porque Tutankamón no solo fue conocido como Horus y Aquiles, sino también como Hércules. Hasta pronto, amigos.